Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos cuando son las 10 de la noche en directo, riguroso directo, a vuestro programa semanal a la Grada FM, donde vamos a analizar todo lo que ha sucedido y va a suceder en nuestro deporte, en el fútbol aragonés. Como siempre, nos centramos ya en el fútbol femenino y para hablar de fútbol y de futsal femenino tenemos a Diana. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches, ¿qué tal? Pues recién aterrizado de Brea, se ha complicado algo la cosa, pero bueno, ya sentadico, ya preparado para que analicemos lo que ha sucedido en esta jornada, una jornada que por lo menos en Segunda Federación ha sido negra, no, lo siguiente. Pues sí, veníamos acostumbrados a otra cosa, nos habían mal acostumbrado estas chicas, pero esta jornada no ha podido ser, no ha habido ninguna victoria. Sociedad Deportiva Huesca perdía 1-0 contra Viajes Interrías, podía ser lo normal, ya que Viajes Interrías es el segundo clasificado que está luchando ahí contra el Real Madrid. Primera parte sin goles, bastante de poca área. Y después la segunda parte, para mí un gol bien anulado al Huesca en los últimos minutos que permitían no puntuar. Problemas, ¿no? Problemas en el sentido de que en la primera parte hubo demasiado respeto o demasiada pizarra. Sí, fue una parte de que no hubo nada. En el 51 le basta a Viajes Interrías para ganar el partido y luego se le anula un gol a Sociedad Deportiva Huesca en el último minuto. Yo lo he visto y creo que no es ni dudoso, está bien anulado. Sí que puede haber dudas porque el árbitro pita gol, el asistente pita fuera de juego, pero yo creo que acierta. Bueno, pues nos quedamos con tu criterio, que es el que vale. Y pasamos, si te parece, a analizar cuáles van a ser los próximos rivales de la Sociedad Deportiva Huesca y del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. No, que te estaba dando ya, te estaba, te estaba cortando demasiado. Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que lo hemos podido ver esta mañana en Aragón, en Aragón Deporte. Pues Vaya partido loco. Madre mía, a ver, loco. Visitaba el Español, que es muy último de la categoría, pero bueno, ya sabemos cómo es esto. Le ha pesado mucho al Zaragoza una de las peores primeras partes que yo les he visto en esa temporada, ya que se iban 0-3 al descanso, pero podrían haber sido muchísimos más. Aún así han sido solo 3 y en la segunda parte han podido recortar distancias. Sí que es verdad que los goles de Andrea y de Teresa no les permitían puntuar y hasta 3 expulsiones del equipo catalán. O sea que al final 2-3, malas sensaciones en la primera parte que no le han valido para seguir con la racha. Ahora sí que te pregunto por los próximos rivales de las nuestras. Pues Huesca recibe en San Jorge el sábado a las 4 al Athletic de Bilbao y Zaragoza Club de Fútbol Femenino viaja hasta Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid. ¿Qué nos podrías decir de los próximos rivales? Pues a ver, el Atleti de Madrid va noveno y el Athletic de Bilbao va por la parte baja. Entonces yo creo que sobre todo Huesca y más jugando en San Jorge debería de sacar los 3 puntos y Zaragoza es que va quinto, con lo cual no puede ahora dejarse puntos en el camino, ni en la visita al Atlético de Madrid. Ha roto la racha, lo ponían en sus propias redes sociales. La verdad es que viendo los últimos minutos del encuentro parecía que al final a la heroica iban a rescatar un punto. Ya lo avisabas tú la semana pasada, que el español, por mucho que estuviera en la zona baja, era un equipo peligroso y lo hemos podido ver. Sí, no deja de ser un filial. Sí que es verdad que ya no queda mucho del español que era antes, pero no deja de ser un filial con jugadoras muy jóvenes y vamos, suficiente ha tenido el Zaragoza con la primera parte que ha tenido, que se podría haber ido tranquilamente con un 0-5, ¿eh? Madre mía. Bueno, si te parece, vamos con la tercera federación. ¿Qué han hecho las nuestras? Comenzamos con tu estadio en Casablanca. Pues es que si no se ganaba este ya, ya no sé qué habría pasado, porque visitaba Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano. Da igual cómo se consiguiera, en este caso fue un 0-1 en el 83 para doblegar al colista y ponerse con 15 puntos.
Menos es nada. Este partido había que ganarlo sí o sí. Rayo Vallecano va el último con 4 puntos. Estaba claro que no se podía dejar nada en el tintero el equipo de Alberto Berna. Bueno, por lo menos ya rompemos esa mala dinámica. Seguimos con el Club Deportivo Valdefierro. ¿Qué han hecho las chicas de Azulete? Pues visitaban a Igualada, que es un recién ascendido, pero va sexto con 33 puntos, o sea que está haciendo una buena campaña. Se adelantó el equipo zaragozano en el minuto 6, o sea, se le iba a hacer muy largo el partido y así ha sido. Empataba Igualada en los últimos minutos, además últimos, ultimísimos, porque marca el acta el 89 y cuando eso pasa es que casi se han ido al añadido. Y no es una victoria, es un punto fuera de casa y es una buena manera de volver a encontrar buenas sensaciones. Pero un punto que sabe prácticamente a victoria, visto lo que nos estás narrando. Sí, pues Igualada va sexto, estás en su casa. Sí que es verdad que te pones. Esto de marcar goles tan pronto a veces tiene su aquel que si no marcas el segundo, pues se te complica un poco. En este caso se ha complicado para conseguir un punto, pero bueno, para mí es un puntazo que tendrá que hacer bueno el fin de que viene. Bueno, seguimos. El filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que este sí que hace los deberes. Sí, este no ha roto la racha. Le costó más de lo esperado porque jugaba contra Riudoms, que en este caso va en la zona baja. Les ha hecho un favor a Valdefierro ya Stadium ganando y además se ha hecho el favor a él, que se acaba de poner tercero en la lucha por todo, además, porque segundo va Vic con 40 y primero va Cornellá con 41. O sea que está en la lucha total por ponerse primero. Eh, en la primera parte se le hizo costa arriba, pero bueno, con paciencia y con tener las cosas claras de saber que se iban a llevar el partido, al final los goles de Andrea Staun y de Susana hacen que se lleven 3 puntos de un campo, para mí, uno de los más difíciles que hay en esta categoría, y 0-2. Doña Andrea Staun, como siempre, sinónimo de gol. Sí, pues además he estado mirando la tabla de goleadoras y va tercera en esa tabla. O sea que tiene el Zaragoza a una goleadora que la va a necesitar estas últimas jornadas. Seguimos con los rivales que van a tener las nuestras en tercera federación. Pues Estadio Casablanca le visita Fonsanta. Ya es lo que digo siempre, es que ahora Stadium no tiene que mirar para nada la clasificación. Fonsanta va décimo con 28, sí que hay una buena diferencia de puntos, pero es que visita al Gregorius Abel, o sea que no queda otra que ganar. Zaragoza Club Femenino le visita a San Gabriel. Este caso, con la reestructuración que hubo en San Gabriel, va ante penúltimo, lleva 20 puntos. Yo creo que Zaragoza, tal y como está, pero bueno, ya hemos visto con el primer equipo, ¿no? Lo que ha pasado. Así que ningún rival es fácil. Y Valdefierro recibe a Cornellá, que es pues el primer clasificado en esta tercera federación. Todo puede hacer el equipo de Valdefierro. Yo espero que le gane a Cornellá, la verdad. Muy bien. Y ya nos metemos en harina con la territorial que siempre nos depara gratas sorpresas. ¿Qué ha ocurrido esta jornada? Pues bueno, no han pinchado, como se dice, ninguno de los de arriba, o sea que la tabla sigue igual. Egea le ganaba 0-5 a Valdefierro y sigue primero con 47. Ebro goleaba a Fraga en una goleada bastante extensa, Fraga que va penúltimo. Y Huesca le ganaba 0-2 a Delicias. Así que todo sigue igual en la parte de arriba y la parte de abajo también. El Gancho, Fraga y Villanueva, que si no pasa nada raro, pues son los que están para descender. Muy bien. Y en la segunda división de la territorial, Pues es que ahí no cambia nada. Hay 3 grupos. Primero va Casetas, Real Zaragoza, San José, que son los que más opciones tienen de ascender a esta primera territorial y esperemos que tengan buenos proyectos para el año que viene, porque está visto que la primera territorial ahora mismo necesita bastante nivel. se está poniendo la cosa calentica en nuestro territorio. Bueno, vamos a, si te parece, al futsal femenino por dar una pincelada, por hacer un Sí, refresco, porque esta semana no teníamos competición, jugaban las selecciones territoriales, teníamos a la sub-19 allí.
Sí, además se ha quedado a las puertas, pero bueno, al final ha ganado Cataluña, como es de esperar, porque tiene una selección buenísima. Entre ellas y las gallegas se suelen llevar el gato al agua. Bueno, poco a poco vamos metiendo ahí cabeza, a ver si en la próxima pues tenemos la suerte de poder narrar, de poder decir que las nuestras pues han hecho una cosa todavía mejor de la que suelen hacer. En cuanto a la liga, recordamos los rivales de las nuestras, ¿contra quién se enfrentan? Pues son todos duelos directos, la verdad, tanto en la zona de arriba, en la zona del medio y en la zona de abajo. Hay un poco de cada. Intersala 10 se enfrenta a Feme Castellón allí en Tencho a las 5:30. Es que es vital ganar este partido porque va quinto Guanapixal de Intersala 10 con 32 puntos y sexto Feme Castellón con 31. Es una manera de recuperar sensaciones y de dar otro golpetazo encima de la mesa y ponerse un poquito en la parte de arriba. Por cierto, que se recupera para esta fase final, llamémoslo así, a Carol, que ha vuelto a entrenar. Una gran Sí, noticia. bueno, a ver, ha hecho parte del trabajo con el grupo, creo que aún le quedarán unas cuantas semanas, pero bueno, es una buenísima noticia, sobre todo por la falta de porteras que estaba teniendo el equipo de Nano Modrego. Seguimos con el César Augusta. Pues César Augusta recibe a las 6:30 en la granja a Z10, que es un recién ascendido. Es una victoria para olvidarse de la zona de abajo, que precisamente marca Z y de mirar hacia arriba. César Augusta lleva 20 puntos y Z lleva 12. Si le ganas, le distancias mucho más y así ya no piensas, te olvidas de pensar en el descenso y de sufrir. De eso nos decía la semana pasada Laura Boix, que bueno, que tampoco se las daban no daban el oso todavía por cazado, porque el Z10 ha hecho algún roto importante esta Sí, temporada con los equipos de arriba. sí, le ganó a Rubí, o sea que, que es Cuidadín. el primero primerísimo, así que yo creo que no deberían de confiarse para nada, pero bueno, es que juegas en la granja, no queda otra que los 3 puntos. Y ya el último en discordia, el Sala Zaragoza, que después de vencer en el derby, pues bueno, ¿quién recibe? Pues juega contra Isample a las 12 el domingo en el siglo XXI. A ver, Isample, ya lo he dicho varias veces, lleva 0 puntos, 13 goles a favor y 75 en contra. Bueno, los números son números, pero bueno, en este caso yo creo que Sala Zaragoza no tendrá ningún problema para superar a Isample, que encima tiene que superar porque por números Sala Zaragoza tiene que empezar a sumar sí o sí. Ahora sí que es verdad que veo la luz con este Sala Zaragoza, que al principio no, pero ojo porque aún sigue ante penúltimo con 12 puntos empatado con Z10. Bueno, tendrán que hacer los deberes. Si te parece, rápidamente vamos a presentar a la que va a ser tu protagonista en la sección del fútbol y el futsal femenino aragonés. Bueno, pues a ver, fue esta semana el Día del Amor y la Amistad y me viene perfecto que esté, que esté aquí Rocío, es jugadora de Estadio Casablanca. Es uno de mis mayores pilares en mi vida, tanto en el fútbol como fuera de él. Nos conocimos muy bien el año del Oliver. Bueno, ella me dice que ella ya me conocía del Zaragoza, pero bueno, yo era más pequeña, entonces no la tenía muy vista. Como jugadora es una hormiguita trabajadora y que solo aporta cosas buenas al vestuario. Imaginaros cómo puede ser fuera de él, muchísimo mejor. Pues qué importante es eso, sobre todo el hacer piña en un vestuario. Vamos a ver, porque le hemos mandado la invitación ya a Rocío, nos la tiene que aceptar, que de momento no lo ha hecho. A ver, Pégale un toque, Diana. voy. A ver. Vamos a ver si se une a nosotros. Si es que ella ya me avisaba que la iba a liar. El último mensaje que tengo a las 10 es la voy a liar. O sea que. De momento la está liando. Ya vemos que tenemos a nuestro fiel seguidor Alejandro Pradel. Bienvenido de nuevo otra vez aquí a la grada.
también Javier Bello, Oriol Serrate, bueno. Mientras acepta la invitación, la abuela de Rocío, pues a avanzaros que hoy por fin, vamos a tener nuestra sección de la División de Honor. Bien, buena marcha llevo yo. La División de Honor no. La preferente en sus distintos grupos y se une con nosotros al equipo Diego San Juan, con lo que en breve, cuando a Rocío le dé por darle al botón de aceptar la invitación, pues tendremos a la protagonista y podremos seguir con el tiempo que tenemos estipulado, porque cada vez vamos metiendo más contenido y tampoco podemos alargar mucho más el programa. A ver qué nos dice Diana. Yo le estoy diciendo, me acaba de pasar captura y sí que le sale lo de solicitar. Lo que pasa es que no le deja una vez pasar de ahí. Yo le manda, pero ¿tiene la aplicación descargada? Sí, sí. Vale, pues si tiene la aplicación descargada, lo que tiene que hacer es una de dos, o nos envía ella una solicitud para hablar, o le mando yo una solicitud, que es lo que he hecho, para que hable, de Que invitado a no hablar. tiene, es que no tiene el micro activado del permiso. Ah, pues que lo active, que lo active, que lo active, que si no, no podremos hablar con ella. Mira qué sufridera. Si no es una cosa, es otra, ¿eh? Conmigo. Vamos allá, vamos allá. Si no, mira, me dice Héctor, aquí en línea interna, que lo solicite ella mejor dándole al micro. Sí, sí, ya lo ha solicitado. Lo que pasa es que le sale la siguiente pantalla que pone empecemos la configuración, activar permisos del micrófono. Pues que active. Si no, Claro, claro. no la podremos meter. Y si no, nada malas, os dejaremos aquí muteadas y seguiremos con. Ahora. Ahora me parece que sí. Rocío. Ahora sí. Sí, ahora sí. Primero, Ahora ¿no? sí, ahora sí. Hala, pues todo. Comenzamos. Bienvenida, Rocío. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, vaya presentación que te ha hecho Diana, ¿eh? La verdad que siempre sabe cómo dejarme sin palabras y una vez más lo ha hecho. Bueno, Rocío, ¿cómo llegas a esto del fútbol? Primero futsal, después fútbol, ¿o cómo fue? ¿Cómo fue tu idilio con el balón? Pues empecé con 5 o 6 años en el típico equipo del colegio, que empecé jugando solamente en verano, y me dijeron mis padres, si te apuntas un año a gimnasia rítmica, te apuntamos a fútbol. Y dije, pues allá que voy. Y estuve haciendo un año gimnasia rítmica y después ya fútbol, empecé fútbol sala, luego fútbol 7 y ya pues fútbol 11. Eso sí que es un chantaje en toda regla, ¿eh? Pero lo consiguieron, chantaje emocional, pero caí. Les salió mal la jugada. Sí. Para ellos mal, para nosotros fenomenal, porque ya te enrolaste, ¿no? En el fútbol. ¿Cómo antes de Stadium siempre has militado en el Stadium o has estado en otros equipos? Empecé en el Zaragoza, que al final yo creo que es por donde hemos pasado todas que nos pasamos al fútbol femenino. Empecé antes con chicos, hasta que no pude jugar más y me fui al Zaragoza, que era, creo que era Transportes Alcaine cuando yo estaba allí, que Uy, empecé cuando, en la ya creación del infantil, sí. sí, ya hace. Lo de Transportes Alcaine ya tiene sus años, ¿eh? Ya tiene sus Sí, años. Antes del cambio de la denominación, bueno, y de todo lo que supuso también en cuanto a logotipo y demás. Después del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, ¿sigues me, ahí o coincides ya con Diana en el Oliver? ya cambié al Oliver cuando tenía pues 17, 18 años y ahí fue cuando coincidí con Diana, pero estuve un año en territorial y ya cuando ascendimos fue cuando coincidí con Diana. ¿Y qué es jugar? ¿Cómo es jugar con Diana? ¿Cómo es aguantarla en un vestuario? Pues ella no ha contado la verdad que cómo la conocía yo de Zaragoza, pero yo estaba en territorial y me subían a entrenar con el segundo equipo, que era estaba en segunda división, el filial. Y yo no quería subir porque las veces que subía a entrenar, Diana es una chica muy exigente, entonces jugando a fútbol en el campo, siempre se lo he dicho, es mucho más intensa que fuera de él. Y a mí me daba miedo entrenar con ella, porque gritaba mucho. Oye, no eres la primera que nos lo cuenta, ¿eh?
Y una vez que ya pasáis por el Oliver, bueno, por ese proyecto que al final os ganasteis seguir en la categoría y bueno, pues se desmanteló el equipo. Ya te vas con Diana también al Estadio en Casablanca y bueno, ¿qué supone para ti el jugar para la Escuadra Verderola? Pues la verdad que ese año fue un año de transición, porque al final es un cambio que haces obligada, no te lo esperas hasta el último momento. Y sí que es verdad que, por ejemplo, yo tenía claro que quería seguir jugando con jugadoras que había coincidido en el Oliver, porque al final la piña que hicimos fue increíble. Diana, de hecho, fue uno de mis mayores apoyos, y eso que ella siempre me echa en cara que le quite el puesto, yo no lo considero así. Es totalmente real esto. ¿Cómo ruedan los cuchillos? Estuvo todo el año jugando de lateral izquierdo y ella es diestra. O sea, ¿me lo quitó o no? Ahí lo dejo. Pero bueno, a pierna cambiada, a pierna cambiada. Pero una amistad que empieza así, sabes que va a ser para siempre. Es así, es así. Esta temporada está siendo un poco, no te voy a decir decepcionante, pero sí muy complicada para vosotras. ¿Qué ocurre? Porque la temporada pasada os vimos como, no te voy a decir sobradas, pero como mucho más preparadas para lo que era la competición y este año, no sé, nos estáis sorprendiendo. No para bien, por desgracia. Sí que es verdad, yo es lo que siempre he dicho. Yo, por ejemplo, cuando empecé en Stadium, siempre lo que voy a destacar es la unión que hay, la piña que hay, el hecho de que sabes que juntas vas a sacar lo que haga falta adelante. De hecho, así consiguieron ascender, consiguieron permanecer. Y este año yo creo que hace un poco de falta eso. Al final es un equipo muy joven, con muy poquita experiencia, aunque individualmente hay mucho nivel. Yo es lo que les digo siempre, que pecamos a veces de inocencia, por decirlo de alguna manera, de falta de experiencia, entonces como que nos falta calma, nos precipitamos mucho, hay muchos nervios, mucha presión. Entonces yo creo que eso es lo que nos condena, porque los entrenamientos que hacemos no tienen nada que ver con luego los partidos que hacemos. Diana comentaba que esta semana visitabais, bueno, teníais que jugar contra uno de los equipos pues que teóricamente pues, nos iba a dar una alegría, ha sido así, ya lo decía Diana, bueno, si es que si ya no ganamos ahí, mal vamos. ¿Cómo afrontáis esto, el próximo encuentro, que también sigue siendo vital para mantenernos en la categoría? Pues yo se lo he dicho también a ella, se lo he dicho a todas las del equipo y se lo he dicho a Diana y a alguna jugadora más del año pasado y otros años de Casablanca. Yo nos veo más vivas que nunca. Yo lo único que creo que nos hacía falta era puntuar, era como ese pistoletazo de saber que se puede. Ahora mismo sí que es verdad que no, que dependemos también de lo que haga el resto, pero yo creo que se puede sacar. Bueno, pues nos quedamos con esas intenciones. Ahora ya sabes que llega el momento first dates en el programa, que es cuando Diana pues se despide de ti. Bueno, a ver, el momento first date ha sido antes. Lo que pasa es que se ha cortado un poco con esto de que no encontraba el micro. Nada, yo es que tengo poco que decirle después de eso, que te quiero, Ro, y que gracias por aguantarme. Pues con eso nos quedamos. Rocío, un placer que hayas estado con nosotros en la grada. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Y a ti también, Diana. Adiós, un Bueno, abrazo. disfruta de OT, de la final, ya tú sabes. Ya. Adiós. Adiós. Seguimos rápidamente porque nos aprieta el tiempo y damos la bienvenida a Diego San Juan. Muy buenas noches, Diego. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la que va a ser la voz de la preferente aquí en la grada. Pues la verdad es que un orgullo y con muchas ganas. Bueno, pues rápidamente, si te parece, para que no nos pille el tiempo, tenemos que analizar lo que ha ocurrido en esta jornada 21. Si te parece, vamos con el grupo primero. ¿Qué destacarías? Pues el grupo primero, no he tenido la suerte de poder ver ningún partido, pero sobre todo sí que destaco la igualdad, porque la parte de arriba está muy apretada. Entre los cuatro primeros apenas se llevan 4 puntos. Y el partido importante esta jornada ha sido el Sietamo Sabadense, que tanta igualdad que ha acabado en empate. Y eso hace más que apretar aún más la zona. El Sadavense, filial de la Sociedad Deportiva Egea,
que como tú bien dices, pues bueno, está metiendo alegría, ¿no?, a la competición. Pues sí, la verdad es que es un grupo que es para seguirlo porque la igualdad es máxima y tiene toda pinta de que se va a resolver en las jornadas finales. Vemos que el Robres continúa en su senda victoriosa, 4-2 a un Alto Rincón bueno, que ha intentado plantar cara al conjunto monegrino y que no ha podido al final. La verdad es que el Robles es el equipo a batir en este grupo y se está haciendo fuerte, sobre todo en casa. Del resto de encuentros de este grupo primero, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te ha sorprendido en cuanto a resultados? Pues yo personalmente sí que sigo mucho a los bancos. Es un equipo de que a pesar de ser recién ascendido, creo que está haciendo un buen papel a priori este año. Y después de que lleva una racha del anterior mes un poco así no buena, parece que otra vez se empieza a reenganchar a la victoria y bueno, ya lleva 2 victorias seguidas. En la zona alta vemos que también se encuentra el Zuera, que despachó rápidamente al Delicias 0-2, y un Santa Anastasia que le calzó la manica, al Tardienta de nuestro amigo Jandro. La verdad es que el Tardienta se está haciendo temporada dura y luego pues que Santa Anastasia es un equipo que a pesar de que no está en la parte noble, pero es un equipo bien trabajado y bueno, pues una manita sí que se ha podido regalar al aficionado. Bien, tenemos en cuanto a la jornada siguiente, en esos duelos que puedan cambiar, que pueden dirimir lo que pueda ocurrir en este grupo primero de la preferente, ¿con cuál te quedarías? Pues yo me quedaría con el Zuora Minefa, sí que es un partido de que puede destacar. Y luego Valdefierro Robles, en casa de Valdefierro creo que no es un partido fácil. El Robres, que se la juega ante el Valdefierro, una cancha que tú conoces muy bien. Un La, campo. la verdad es que la he sufrido, ahora la empiezo a sufrir como visitante, la he disfrutado como local y a pesar de que Valdefierro este año no está haciendo bien las cosas, pero es un campo que para mí esto es más complicado de la categoría. Ojo también que está el Internacional de Huesca tercero y el Ontinyena cuarto, siguiendo esa senda del Robres, y un Samiánigo que ha sabido reforzarse bien en este mercado invernal y que yo me imagino que al final en estas últimas jornadas de liga también puede darnos alguna alegría, ¿eh? Un Samiánigo que se la juega con los bancos Sí, y la verdad es que el Sabiñánigo, a pesar de que está relativamente alejado del Robles, pero queda mucho. Es que queda mucho. Y 10 puntos, al fin y al cabo, si empieza a enlazar victorias seguidas, creo que se puede reenganchar. muy bien, vamos con lo que ha ocurrido en el grupo segundo, que sé que te has ido a ver un partido ahí en directo. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la impresión? Aunque no sé si has visto mucho fútbol por el resultado, ¿eh? La verdad es que el resultado ha sido de gafas, pero era un partido que a priori el Fleta se lo podía tomar como una final. Fleta está en la parte baja, a pesar de que es un equipo recién ascendido, pero sí que, sí que yo creo que puede dar más de lo que está dando, sobre todo los resultados. Escalerillas, el punto lo ha dado como bueno y Fleta es que al fin y al cabo no le vale de nada sumar un punto, no le vale nada. Pues de nada le ha valido, como tampoco le ha valido de nada al Mayen empatar a cero con el Chiprana. Exacto. No le vale de nada, yo creo que prácticamente a ningún equipo y la verdad es que se queda todo exactamente igual. Seguimos con resultados así que nos han dejado sorpresas. El Atlético Calatayud, que sigue intentando alcanzar a la Andorra, victoria por la mínima ante el Magallón.
Eso es, el Atlético Calatayud sigue detrás del Andorra, aunque el Andorra sí que parece de que se está poniendo cara de campeón. Pero bueno, el Atlético Calatayud ahí está, en caso de que algún día afloje, que pueda estar ahí en la senda del acecho. De los históricos que siguen militando en esta preferente, en el grupo segundo, vemos al Alcañiz contra el Casetas, fíjate, qué duelo. Duelo, Que los equipos. qué dos equipos. 2-0 para los alcañizanos y el Cella que no ha podido vencer en su cancha 0-4 frente a la Unión Deportiva San José, junto con el Villa de Aragón, dos equipos que lo tienen bastante complicado en esa zona baja. Sí, San José lleva 2 años de que estaba haciendo bien las cosas deportivamente, quedando entre los 3 primeros, y este año sí que le está costando un poco más, pero aún así es un equipo que ofensivamente te da mucho, es un equipo muy bien trabajado, muy fuerte y hoy se ha demostrado. Muy bien, con los encuentros de la próxima jornada, ¿cuál destacarías en este grupo segundo? Pues me quedaría sobre todo con el Fleta Cella. Creo que es un duelo de que, aunque sea la parte baja, creo que puede estar reñido, sobre todo en casa del Fleta, que tiene que apurar las pocas opciones que pueda tener. Sobre todo pasa por ganar puntos en casa. Entonces yo destacaría este partido y luego el Andorra Calatayud. Creo que es un partido muy bonito y que bueno, que el Andorra aunque esté ganando ahora, pero yo creo que se- algún día pues se le acabará y oye, no se sabe cuándo. De momento los mineros 8 puntos por encima del Calatayud, creo que de las últimas balas que le quedan al Calatayud para poder arañarle puntos al Sí, conjunto minero, de la misma manera que yo me voy a quedar con el Casetas Atlético Cariñena, Casetas que también está en esa zona noble, 36 puntos, pero qué complicada es esta preferente donde solamente pues ascienden directamente los dos primeros. Luego exacto. queda lo que queda, ¿no? A diferencia del otro grupo, este grupo sí que parece de que la primera plaza prácticamente parece que está asegurada para el Andorra. La segunda plaza sí que hay varios equipos, pero bueno, Casetas no se puede rendir. Relativamente está cerca. Sí que es verdad que lleva una mala racha, pero esto es muy largo. Esto es muy largo, esto es muy regular. Esta categoría es muy complicada. Entonces, bueno, Casetas creo que sí que puede dar también lucha hasta el final. Muy bien, Diego, pues buen estreno con nosotros y nos vamos con protagonistas de esta preferente. Un abrazo. Venga, un abrazo. El protagonista que nosotros, que Oriol Serrate, jugador del Ontiñena. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, tienes la responsabilidad y el honor de estrenar la preferente como protagonista aquí en la grada. ¿Qué se siente? Pues se siente que estoy muy agradecido a que hayáis contado conmigo. Yo lo agradezco de verdad. Nosotros te lo agradecemos también. Teníamos muchas ganas de meter pues, una de las categorías que más vertebra el fútbol en Aragón. Y la preferente es de las que le tenemos un especial cariño y una especial simpatía. Bueno, Muchas gracias por darnos a hacernos la voz de la preferente. bueno, tenemos un partidazo, ¿no? El que habéis disputado en vuestra cancha, 4-2 ante el Jacetano. Los goles dicen una cosa, pero el partido ha sido tan fácil. No ha sido tan fácil como el resultado lo marca. Nos hemos puesto 1-0 en la primera jugada del partido, un tiro mío desde fuera del área que le pega al larguero y al rechace la ha metido Samate. Luego hemos tenido un par de ocasiones más y el Jaca en una buena jugada por banda ha sabido meter el 1-1 y así hemos llegado al descanso. Pero el resultado así que marca no ha sido tan fácil como es. Y a partir de ahí os ha tocado remar. Como siempre, ahí en Ontiñena, los partidos con el campo que tenemos, como está así de pequeño, siempre los dos equipos tenemos oportunidades, pero siempre estamos ahí dando la cara y el equipo nunca se da por vencido. Eso es lo que toca. Después de esos 3 puntos, esos fantásticos 3 puntos que os mantienen en esa cuarta posición, 39. Terceros vamos ahora. Terceros ahora. El Internacional ha empatado y
y le sacamos a 2 puntos. Pues mira, pues aquí está mal la clasificación. Donde lo estoy viendo yo en los de B-Sockers, hablar con ellos, ¿eh? Bueno, ¿cómo se presenta el partido contra el Gurrea? Yo allí seguro que va a ser un partido muy difícil porque el Gurrea ya en casa nos empataron, viniendo últimos ellos aquí. Y seguro que allí con la afición apretando que tienen, el partido no va a ser fácil. Pero ahora en esta senda que os habéis metido intentando apretar al Zuera, intentando apretar al Robres, fíjate tú, que dos transatlánticos de la categoría. Sí. Me imagino que, bueno, aparte de que os acompañará Parroquia de Ontinyena, vais a salir a morder. El equipo siempre ha salido a morder. Tenemos un equipo que vamos todos juntos, que vamos todos en la misma dirección y vamos a salir ahí a tope, a por los 3 puntos, como en todos los partidos. Te tengo que preguntar por cuál es el techo de este Ontinyena. Pues nos marquemos el techo de... El objetivo principal era quedarnos entre los 4 primeros, pero viendo cómo están yendo los resultados y la temporada, ¿por qué no soñar? Hombre, eso está. ¿Por qué no soñar? Soñar ¿Por qué no soñar de subir a tercera? Soñar es gratis, ¿no, Oriol? Claro. ¿Cuántas por eso. temporadas llevas tú en el Ontinyena? Esta es la primera temporada que estoy allí. ¿Y de dónde te ficharon? ¿De dónde te trajeron? Alcolea, estuve en Alcolea el año pasado. Tuve una muy buena temporada y el Ontinyena, como se estaban esforzando en hacer un buen equipo, fichando jugadores. Y eso me llamó la atención, me llamaron, me insistieron y no me lo pensé 2 veces. Te engañaron rápido, vamos, que Sí. tú lo viste claro y dijiste, de ahí para allá que me voy. ¿Te veremos la temporada que viene en el Ontinyena o no? Pues según cómo vayan las cosas y si todo va bien, sí. Porque el trato que estoy recibiendo allí es difícil de encontrar en ningún sitio y la verdad que el vestuario que tenemos es espectacular, vamos. Pues como se dice en aragonés, donde se está bien, firme rato. Claro que sí. Encima vas a entrenar 3 semanas, estamos casi todos los días entrenando, martes, jueves, 20 personas allí, que son equipos de preferentes muy difícil. Y eso es lo que nos está marcando la diferencia. Si fuéramos a entrenar, por ejemplo, 10, no estaríamos ahí arriba, pero estando todos tan involucrados como estamos con el equipo, es que tienen que ir las cosas bien seguro. Pues con esas palabras, con el deseo de que el Ontinyena siga peleando para, ¿por qué no?, subir a tercera división, nos quedamos. Un placer, Oriol, tenerte aquí en la grada. Muchísimas gracias por la entrevista y si queréis algún día más, aquí estaré para colaborar con vosotros en lo que sea. Nos lo anotamos. Un abrazo. Venga, que vaya muy bien. Que vaya bueno. Hasta luego. Se baja Oriol Serrate de la grada, nuestro primero, y esperemos que no último participante de la preferente, y ya volvemos a retomar pues, una de nuestras clásicas en la grada, que nos ataque Laura Ferrer, con la tercera división. ¿Y cómo está, Laura? ¿Cómo está la cosa? Buenas noches, Francho. Pues así es, cómo está la cosa. Ahora lo vamos a comentar. Es una jornada en la que de nuevo han saltado alguna sorpresa que otra y que esto es lo que tiene la competición, que cuando menos te lo esperas, con equipos que siguen luchando por objetivos distintos, unos por estar en la zona alta y otros por eludir el descenso, pues como vamos a comentar, alguna de esas sorpresas ha habido. Pues nos ponemos rápidamente. Fíjate, partido adelantado, 4 de la tarde, El Carmen, Ebro 2, Cuarte 0. Pues así es, el partido correspondiente a la jornada 21ª, que se disputaba el pasado sábado y donde estaba en juego el liderato en ese campo mítico de la Almozara. Bueno, pero la verdad que fue un partido en el que el conjunto arlequinado mostró más ritmo a lo largo del mismo. Además, se conocen muy bien, por supuesto, las medidas de lo que es el campo de la Almozara, conocen muy bien el terreno. Y los 2 goles fueron pues, manos a manos, que poco pudo hacer en esta ocasión Rafa Hidalgo. Aún no hubo una tercera, pero sí que la abortó el portero. Y destacar que Javi Bernal, que se estrenaba como goleador, era uno de los jugadores, de los futbolistas que llegaba
en este mercado de invierno hace unas pocas fechas, y en el minuto 36 hacía ese 1-0. Y a posteriormente Paqui, en el minuto 61, hacía ese 2-0 definitivo que deja un Club Deportivo Ebro que, después de la goleada de la pasada jornada también, bueno, pues parece que ha cogido el ritmo y está yendo de menos a más, y ya está segundo con 38 puntos, aunque aún así toda esa parte alta de la tabla está pues muy apretadita, Francho. Pues así es. Y fíjate tú, ha llegado Bernal y ha sido besar el santo, ¿eh? Nada más caer, ha caído de pie ahí en el Carmen. Hombre, es un jugador que tiene calidad, prácticamente ha regresado a casa, a Zaragoza, y ya tuvo sus minutos en la pasada jornada, y en esta ocasión, como decía, pues ha estrenado también como goleador. Seguimos a las 11 de la mañana en la base aragonesa de fútbol. Recibía el Huesca B al Épila y 1-2. Pues sí, 1-2, un paso atrás de nuevo del filial oscense, del Huesca B, con una derrota además como local en el minuto 9. Pues fíjate, José Carlos Gil anotaba el 0-1, y ese viejo rockero, y además se cumplió también esa máxima, ¿no?, de que cuando marca o suele marcar un defensa o un central, el equipo suele ganar, y lo hizo el Épila. En el minuto 20 es verdad que Armero hacía el empate, y en el 29, o sea, en el 29, mejor dicho, y en el 59, Diego Espinosa, del conjunto orcense, acabó expulsado por doble amarilla. Se quedó el Huesca B con un jugador menos, y en el 80 Rodrigo Tapia, también otro de los que saben hacer goles, hacía ese 1-2 definitivo en un Épila que también está yendo de menos a más, y que lógicamente el conseguir tantos puntos, tantas victorias, pues le está haciendo crecer, y está, bueno, pues fíjate, está a un puntito de entrar en los puestos de playoff. Ojito al Épila, ¿eh? Hablando de sorpresas, me imagino que esta la tendrás anotada. Hombre, anotada por supuesto, porque no, Mon- fíjate. Monzón 0 y Llueca 2. Así es, sorpresa, una de las sorpresas que, como decimos, bueno, pues en todas las competiciones y a lo largo de las jornadas suelen pasar. Un Illueca que está luchando y peleando toda la temporada por eludir el descenso, y que ha logrado pues una victoria encima a domicilio en un campo tan difícil como el Isidro Calderón, en frente al Atlético Monzón, y un Illueca que, como decimos, bueno, pues que empecé a creer en las posibilidades de permanencia. Son de esos partidos en los que antes de disputarse se tiene mucho a ganar y poco a perder, como se dice en términos futbolísticos, y los goles llegaron todos los dos en la segunda parte. Mené en el 63 y Monzón en el 76. Morlor en el 76 hacía ese 0-2, bueno, pues dejando un halo de, digamos, no de preocupación para el Monzón, porque venía también en buena lid. De hecho sigue quinto con 34 puntos, pero lógicamente pues les ha dejado bastante fríos, ¿no?, esa victoria del Illueca, que por supuesto ha sido muy celebrada, porque son 13 puntos muy muy importantes que luego serán buenos si lógicamente se logra la victoria en la próxima jornada. Seguimos, 4 de la tarde. Almudévar 0, Sociedad Deportiva Egea 0. Esto ya no es tanta sorpresa, ¿eh, Laura? No, no es tanta sorpresa, es un partido que además ha sido muy disputado, además en la Corona también es muy difícil puntuar, lo estamos viendo a lo largo de la temporada, el conjunto de José Carlos Gallego. Ha habido alternativas y ocasiones para los dos conjuntos, pero con mucho respeto por parte de los dos. Por parte de la Sociedad Deportiva Egea, hoy Luis Carbonell ha sido titular, luego fue cambiado, ha tenido alguna oportunidad, Moja lo ha hecho en un lanzamiento de falta, Tudela también, opciones también por parte del Almudévar, pero bueno, al final ese 0-0 que, dado los resultados, bueno, pues un puntito que suma a domicilio la Sociedad Deportiva Egea para mantenerse líder con tan solo un punto de diferencia con respecto a sus perseguidores, Francho. Vamos con los chicos de Félix Jiménez, Tamarite 3, Cariñena 1. Y me parece a mí que el Cariñena se está despidiendo de la tercera división. Sí, porque además es verdad que eso nos lo dirá al final de temporada, pero hay que pensar también no solamente lo que ocurra con esa segunda ref, si lamentablemente, y ojalá no llegue, hay algún equipo aragonés descendido, o dependiendo también de los equipos que asciendan, ¿no?, de categoría, pues podría también dar un vuelco, pero la verdad es que el Cariñena está ahora a 6 de la salvación, que lo marca el Belchite,
y se le está poniendo muy complicado. Es una victoria la Colomina con los goles de Sola, que ya lo inauguraba en el minuto 13, luego Gutiérrez en el 21. Acortaba distancias en el 79 el conjunto del Cariñeva, pero en el 81 pues David Sales cerraba ya todas las ilusiones, como digo, de un conjunto del Cariñera que está sufriendo mucho esta temporada y realmente cada vez lo tiene más complicado, Francho. Bueno, son 6 puntos, que si lo trasladamos a partidos son 2, pero más que más es por lo que tú dices, la dinámica, ¿no? Claro. Que no está, son muchas derrotas consecutivas, ha habido ya cambio de entrenador, refuerzos, pero parece que cuando la cosa no carbura, pues no carbura. Es que fíjate, a lo largo de la temporada llevamos 21 jornadas, los números son 12 puntos, 3 partidos ganados, 3 empatados, 15 derrotas, se han marcado 21 goles y han encajado 43. Entonces es bastante complicado, ¿no? Matemáticamente, por supuesto que todo es posible, pero los ánimos están ya muy decaídos, ¿no? Porque es verdad que han hecho partidos que incluso se ha podido o han podido merecer más, pero finalmente si te vas de vacío, pues los ánimos también decaen. Seguimos con otro de los encuentros, para mí era de los partidos a señalar, en esta jornada. También, sí. El Caspe Caspe. 2, Calamocha 1. Pues así Duelo, es. duelo de titanes, Duelo de titanes. Sí, y también en los banquillos, ¿no? También. Además, un Caspe que remontó ese gol inicial, además con un gran ambiente en los Rosales, muchísima gente. El gol inicial de Fonsi, otro de los baluartes de futbolistas aragoneses, que lo hacía por parte del Calamocha. Un gol que llegó además en el 41, esos minutos antes de llegar el descanso, pero los de Romero pues lograban el empate por mediación de Carlos Losín, pues antes precisamente de meterse en vestuarios, algo que ya es empezar otra vez en la segunda parte de inicio, ¿no? Con ese 1-1. Es verdad que Adán Pérez vio la cartulina roja en el minuto 74 por parte del Calamocha y en el 79 pues Marín hacía el gol de la victoria. Un Caspe que también se mantiene en esa zona alta, en esa zona de playoff. Yo diremos los puntos, pero tiene 37 puntos, o sea, y el Egea tiene 39 y es el líder. O sea, que fíjate cómo van a venir las próximas jornadas, ya no te digo cuando estemos en esas 8 o 10 últimas, que es donde se decide todo y aquí el más fuerte se llevará el premio. Perfecto. Vamos a ver, tenemos el siguiente partido, que para mí, y lo hablamos tú y yo, era una finalísima también. Belchite 1, Borja 0. Y tal como ha llegado, ¿no? Pues, como tú decías, un duelo de urgencias en el Tejar, sobre todo para el Belchite, pero también para el Borja, un duelo más que directo y bueno, pues fíjate, le da una vida increíble al Belchite porque marcaba, fíjate, de penalti, lo hacía bueno, sí, el gol de penalti que lo marcó Cotoño y que Escarda se retiró lesionado. La verdad es que le da vida al Belchite para marcar con 18 puntos la salvación. Era importantísimo un duelo directo que si estábamos hablando del Cariñena, bueno, pues para el Borja, que tiene un punto más, tiene 13, también se le están agotando las oportunidades, Francho. Seguimos. Fraga 0, Binefar 0. Este sí que era uno de los clásicos, de nuestra tercera. Uno de los clásicos de esta categoría y un Binefar que viajaba muy herido, ¿no? Después, con la intención, me imagino, además de resarcirse de esa goleada recibida la jornada anterior por parte del Club Deportivo Ebro y que al final, bueno, pues también ese respeto por ambos conjuntos. Aguantó el Fraga además con un jugador menos desde el minuto 41 por la expulsión de David y bueno, pues finalmente ni siquiera fue capaz el Binefar, ¿no? Con un hombre más. Ha sido una de las jornadas que muchos equipos han quedado con 10, pero tampoco han sido capaces de revertir la situación, ¿no? Y como digo, el Club Deportivo Binefar no supo aprovechar esa superioridad y al final empate sin goles. Pues mira lo que nos dice uno de nuestros seguidores, yo creo que de los más fieles, Alejandro Pradel, me dice, por cierto, hoy volví a la competición junto con el conjunto fragatino Unai Jodar, su pichichi dorsal número 10, que permanecía fuera de los terrenos de juego desde el pasado agosto debido a una rotura de penomé. Pues oye, una alegría, que pueda sí, nos alegramos Unai. mucho, sí, que vuelva al 100%, han sido muchos meses, imagino, pues con muchas ganas y con la ilusión de pisar un terreno de juego, ya lo ha hecho y ojalá
que con bueno, pues con buena suerte, por supuesto, y nos alegramos de esa recuperación. Y que sus goles le pueden, ¿por qué no?, meter al Fraga en esa zona de privilegio, ¿eh? Que ahora está todo tan compactado, sobre todo por la zona media y alta de la clasificación, que ojico que se puede liar, ¿eh? Y se puede liar gorda. Y el último Sí. encuentro, el que enfrentaba al Fuentes contra Lutrillas. Vencieron, ¿eh? Vencieron los de San Miguel por 3-1. Oye, que el Fuentes está, pues como se dice ahora, con la flecha hacia arriba, porque lleva unas jornadas y además marcando 3 goles. Y aquí en Alutrillas, que no es nada fácil hacérselos al conjunto, a los equipos entrenados por el Pitu Lergo, y un Alutrillas que también estará haciendo las cosas muy bien. Pues ya en el minuto 16 tú bajas hacia el 1-0 también de pena máxima, de penalti, empataban el 51 Cabero, pero ya digo, el Fuentes siguió empujando hasta que llegó de nuevo el gol de Tobajas, que repetía, lo hacía en el minuto 67 y el Delirio en el 77, bueno, pues Gomar hacía el definitivo 3-1. Vamos rápidamente, Laura, que nos pilla el toro con los encuentros que tú creas que la jornada que viene van a ser los que tenemos que ver, ¿eh? Los que pongamos más énfasis. Yo tengo el Bueno, mío vamos ya a ver, elegido. voy a refrescar la pantalla, pues a ver, así a bote pronto, claro, es que está todo bastante, no digamos, fíjate, el Borja recibe al Caspe, o sea, el Borja se la acaba y el Caspe que también va con la flecha hacia arriba. Binefar Belchite, ojito al Binefar, que como está entrando en una tesitura muy negativa, tampoco está acostumbrado a meterse por esos barros, pues que tiene 24 puntos y no se puede descuidar. O sea, que es que estoy viendo una jornada, el Ebro viaja hasta Cariñena. El Egea recibe al Tamarites, es uno de los partidos que por la zona alta. El Illueca recibe al Almudévar, también buen partido yo creo. Francho, el Utrillas recibe al Monzón, luego hay un Fuentes Huesca B, Calamocha de Pila, ojito también ese partido, y el Cuarteque recibe al Fraga. Bueno, pues una jornada que así a bote pronto está bastante, digamos, pareja en cuanto a los partidos, ¿no? Por destacar, pues ya te digo, no sé, el Egea Tamarite, el Illueca Almudévar, vamos a ver si es capaz el Illueca de sorprender al Almudévar, Calamocha Épila. Bueno, yo creo que toda la jornada, por unas cosas o por otras, todo el mundo se está jugando ahora mucho, ¿eh? Pues aquí contaremos la semana que viene en la grada, en directo, lo que haya ocurrido y vaya a ocurrir en esta categoría tan preciosa como es la tercera división. Un abrazo, Laura. Un abrazo, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues tenemos ya finalizado el bloque de la tercera división. Nos centramos rápidamente con la segunda ref. ¿Cómo está la segunda ref? Y la voz de la segunda ref en la grada es la de Héctor Bravo. Muy buenas tardes, noches, mejor dicho. Muy buenas noches, Francho. ¿Qué tal? Ya no sé ni lo que digo porque, macho, llevo una marcha. Si es que Madre mía. no paras. No. He estado con esos locos del Piedrabuena y así he venido. Si te parece, vamos rápidamente con el análisis, con lo que ha ocurrido en esta segunda federación. Cuéntanos. Pues empezamos por el partido que has comentado tú, ahora que está ahí en Piedrabuena con el Brea 0, Mutilvera 1 y bueno, pues vaya mazazo que se ha llevado el Brea, porque además salían los dos equipos pues que siendo conscientes de que era una final, ¿no? Y que era un partido a cara de perro. El Brea ha empezado el partido con ocasiones, un larguero, un penalti que no lo han pitado muy discutido, y han sido unos primeros minutos frenéticos, ¿no? De la importancia que había los 3 puntos en juego, que eran prácticamente como si de una final se tratase. Y en la segunda parte, pues parece pues que el Brea pues que sí que ha llevado más el peso del partido, pero se ha calmado mucho el tema de ocasiones para ambos conjuntos. Si alguien ha merecido más, pues no por barrer para casa, ¿no? Porque es la realidad de hoy y de muchos partidos ha sido el Brea, pero bueno, ha llegado al final esa jugada pues fatídica, ¿no? Que con ese penalti que le pitaban en contra en el minuto 92 y que la Mutilvera pues transformaba y hacía pues silenciar a Piedrabuena y bueno, pues tristes porque sabían de la importancia de los puntos de hoy, y 3 puntos pues que eran importantes porque le dejan pues tocado y muy hundido, ¿no? En la zona roja de la tabla. Yo que estaba allí, pues bueno, lo sabes, narrando el partido, te puedo decir que
se traga un penalti clarísimo sobre la hoz, Ujú. clarísimo, pero clarísimo, estaba en línea a centímetros míos, lo he dicho, el tío no le ha dicho nada por el pinganillo y en las dos jugadas siguientes ha sido cuando ha habido un agarrón que se estaban agarrando los dos jugadores, los dos, y le ha costado, pero muy poquito, irse al punto de penalti y pitarlo. Ujú. Creo que es muy fácil pitar en el Piedrabuena. Me decía el Presi que no era de lo peor que había acudido por ahí. Dice, no, yo no lo he visto mal, no ha pitado mal. Y digo, joder, macho, pues ya te verás el partido, ¿sabes? Ya. Porque creo que ha puesto el listón muy alto en cuanto a el juego, en cuanto a las entradas. Luego ha sacado una tarjeta a Vela que ni era tarjeta ni era nada, porque considera que le pega un codazo al jugador en un balón aéreo, en una disputa aérea. Yo hablaba con Vela luego y le dije, tío, han sacado la tarjeta, pero yo le he dicho que de esas hemos tenido un montón en el partido. Pero lo que hablamos, al final, tal y como se han ido dando los resultados, yo creo que ahora mismo el Brea necesita centrarse en que tiene al Arenas de Guecho a 5 puntos, que es por lo que tenemos que aspirar ahora mismo, que es el puesto del playoff por descenso. Y menos mal que el resto de nuestros equipos pues nos han ayudado y han hecho los deberes. Sí, eso es. Seguimos pues precisamente con ese partido, ¿no? El Barbastro 1, Valle de Egues 0, que era pues, uno de los partidos que más pendientes estábamos también pues por la cercanía en la tabla con el Brea, y ha hecho los deberes el conjunto de Dani Martínez, los deberes que no hacía la semana pasada, pues volvía a reencontrarse con su gente y con su apoyo en el municipal y bueno, pues ha sido unos primeros minutos de mucho respeto entre ambos conjuntos, y avanzada pues la primera parte sí que el Barbastro ha estado un poco más valiente, ¿no? En lo que es los primeros 45 minutos, y luego ya en la segunda parte sí que ha sido un asedio, ¿no? del conjunto local, y el minuto 51 ha sido Álvaro Requés el que marcaba el 1-0, de además un gol de bella factura, porque ha sido de un taconazo, ha marcado un golazo, y luego, pues bueno, con calma, ¿no? Después del gol y marcando los tempos de la segunda parte, ha sabido pues mantener esa ventaja y ha sido suficiente para llevarse los tres puntos y pues mantenerse ahí en zona tranquila de la clasificación. El que no está en zona tranquila es el Utebo, que también hacía los deberes, nos ayudaba, Sí, sobre todo ayudaba al Brea, pues para que no se busque la cosa todavía más complicada. Victoria del conjunto Barbo, por la sí, mínima, pero 1-0, victoria. 1-0 en Santa Ana. Le costó sudar tinta también al Utebo, para ganar al Unizarra, pues que salía muy concienciado y muy valiente también pues, de la importancia de los 3 puntos. Incluso la primera parte ha estado mucho más valiente y ha tenido varias ocasiones para adelantarse en el marcador. Ha sido una primera parte muy loca, con ocasiones en ambas porterías, pero bueno, la segunda parte, pues si algo sabe Juan Carlos Beltrán, es tranquilizar a sus jugadores y hacerles confiar y creer en que pueden hacerlo. Y en la segunda parte pues se dio un paso al frente y fue cuando Forcén marcaba un gol totalmente de killer un balón que le llegaba al punto de penalti en el minuto 60, y ya pues poca más historia, ¿no? En la segunda parte, un Utebo pues que vuelve a meterse en puestos de playoff con la derrota del Deportivo Aragón y bueno, pues una temporada pues prácticamente magnífica, ¿no? La que está haciendo el equipo de Juan Carlos Beltrán en el año del centenario. Hablando del Deportivo Aragón, Ujú. vaya disgusto que me han dado los Sí, además, chavales de la RAS. sí, sí, pues la UDL No, ha sido avasallado el filial por la UDL, un 4-0 prácticamente, pues totalmente indiscutible, un partido muy serio del conjunto local, que va en busca pues de la segunda plaza y va muy en serio de conseguir pues lo que andan buscando, ¿no? La verdad que poco decir, porque el final se ha visto superado hoy en todas las facetas del juego, y poco más para añadir, porque sinceramente no ha habido ningún tipo de ocasión clara, ningún momento de hacer un poco de acercamiento para poner un poco en aprietos al conjunto local, pero bueno, borrón y cuenta nueva,
ya está para el conjunto de Emilio Larraz, que está haciendo buena temporada y un resultado así no tiene que empañar el trabajo que están realizando los chicos del filial. Mira que hay equipos, para perder. Tiene que perder con la UDL, no me jodas, hombre, me cago en la leche. Ya no bueno, pues sobre todo por la goleada, por la goleada, porque sí que es verdad, ahora ya en serio, hablando ya en serio, uno podrá tener más cercanía o lejanía, ¿no? Pero está claro que la UDL es un conjunto, la Unión Deportiva Logroñés es un conjunto que está hecho por y para ascender y le costó al principio adaptarse a esta segunda federación porque es una categoría muy compleja y muy complicada, pero poco a poco, oye, pues que ya 45 puntos a 3 del Baracaldo, que ha empatado con el Naxara, Sí, ojo, sí. para que veas lo loco que está este grupo y un Bilbao Athletic, pues que bueno, que ya con 56 puntos, no te voy a decir que esté virtualmente ascendido, pero sí en la senda muy directa al ascenso a primera vez. Pues bueno, sin tener que sufrir el playoff, Sí, está claro. sí, a ver, es el premio, ¿no? Y el riesgo pues que también corres, ¿no? A principio de temporada, pues de por lo que hablamos del Logroñés, ¿no? Pues que al final pues la plaza que da ese premio a la regularidad es la primera y sin duda el Athletic Club está haciendo una temporada pues que prácticamente no está perdonando, lleva una derrota en toda la temporada que además fue contra el Utebo, 5 empates y yo creo que no le va a arrebatar nadie esa primera posición. Perfecto, pues mira, ahora antes de que comencemos pues con lo que va a pasar la siguiente jornada y demás, tenemos ya protagonista, un viejo amigo de la casa, un muchacho que tenía ganas de jugar contra el Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey y lo consiguió. Muy buenas noches, Frankie. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, me manda un amigo tuyo, pues, un tal Jandro, no sé si lo conocerás. Sí, claro. Un chaval que, pues, así muy simpático, de Tarjeta. Sí, es un crack. Nos manda aquí una foto tuya con uno del Barcelona, que él sabrá quién es, creo que es el Araujo, ¿puede ser? Sí, es Sí. Araujo. Pues mira, has visto qué cositas me manda este muchacho a estas horas. Sí, cositas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que aprovechando que estás ya subido a la grada y como ya te dejamos bendecido para la Copa, ojo que a poco la liáis, a poco la liáis. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué fue para ti? Tú culé además, no te voy a decir convencido, pero sí declarado. Sí, pues bueno, una experiencia muy bonita que no se puede vivir siempre y bueno, y lo intentamos hacerlo lo mejor posible. Hablábamos después de toda esta vorágine de la Copa, de lo que supuso la Copa para vosotros. Nos centramos en la Liga. Ya lo decía Dani, lo decía el entrenador. Oye, hay que centrarse en la Liga, tenemos que seguir el mismo ritmo. La semana pasada sí que nos sorprendió para mal, porque pensábamos que ibas a rascar los 3 puntos allí, que ibais a darle algo de vida, ¿no? Al Brea en la zona baja. Mm. ¿Qué os pasó? Porque nos sorprendió a todos, ¿eh? La semana pasada, dices. Sí, sí. Bueno, sí, no fue uno de los mejores partidos que tuvimos. Y sí que es verdad que Lizarra las que tuvo, pues las aprovechó. Pero bueno, lo bueno bueno, hoy domingo pues hemos sacado los 3 puntos en casa, que eran importantísimos y hemos podido dar la alegría a la afición. 3 puntos bueno, que saben a oro, ¿no? Que tendremos que hacer buenos la semana que viene visitando al filial Babazorro, al Deportivo Alavés B. Pues sí, la verdad que sí. Pasaba por ganar en casa, que estamos bastante fuertes y ahora pues nos toca el desplazamiento fuera que intentaremos darlo todo y poder rascar algo. ¿Qué Deportivo Alavés os esperáis? Porque en la primera, bueno, en la primera etapa, ¿no? Cuando visitó el Municipal, fue uno de los equipos bastante serios. Pues sí, la verdad que son chicos súper jóvenes que tienen dinámica con el primer equipo y nos van a poner las cosas
difíciles, pero bueno, nosotros vamos a jugar nuestro partido y a dar lo máximo. Comentábamos cuando la Copa, que yo te preguntaba, ¿no? Oye, ¿y cuál es vuestro techo? ¿Qué esperáis de esta temporada? Y tú me decías, bueno, lo primero mantenernos y luego ya hablaremos. Ahora vais octavos, 32 puntos, a 2 de la Real Sociedad C, a 8 ya del Deportivo Aragón, pero el Deportivo Alavés es el que está marcando ahora mismo el playoff de ascenso y son 41. Sí, bueno, nosotros seguimos teniendo la misma idea de nuestro objetivo es la salvación y cuanto antes se consiga, pues va a ser lo mejor para el equipo y para la afición. Y luego, a partir de allí, una vez tengamos ese objetivo, pues a mirar qué se puede hacer. Mira, se ha metido a la conversación Guillermo, el gran Gasby. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Fíjate tú, hace cosa de media hora estábamos ahí, pero ¿quién va a entrar del Balbastro? ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? Y ahora dos mejor que uno. Bueno, digo, si quieres la visión de un directivo, pues puedo entrar yo también. Siempre es necesaria la visión de un directivo, sobre todo en cuanto a lo crematístico. ¿Qué tal salió la broma del Barcelona? Bien, todo bien. La verdad que, bueno, fue una experiencia única y bueno, ojalá podamos repetirlo, aunque será difícil, la verdad, repetir algo como eso. Hombre, pero con el cajón que haríais tenéis ya resuelta la temporada esta, la que viene y la siguiente. Bueno, toda ayuda es poca, pero ten en cuenta que había que cuadrar un presupuesto y bueno, se necesitaban ingresos, pero bueno, también fue bien en la parte económica. Sobre todo, más que en la parte económica, en que ilusionasteis a toda una ciudad y aparte hicisteis una gran masa de abonados. Sí, sobre todo lo que dices tú, el tema social, porque, bueno, somos más de 1.200 socios, que es una barbaridad. Hacía 30, 40 años que no había tantos socios en Barbastro. Y es que muchos siguen subiendo, porque hoy, por ejemplo, ha habido más de 800 espectadores en el municipal. Ostras, eso es una entrada buena, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Estamos notando mucha diferencia con los años de tercera división y lo que dices. El tema del Barça enganchó a mucha gente que se sacó el carnet y sigue usándolo. O sea, no se quedó solo en el día de Copa, sino que sigue subiendo al municipal. Le preguntaba a Frankie cuál es vuestro techo. Ahora él, pues bueno, sigue el guión establecido por Dani, ¿no? Que es el mantenernos en la categoría, pero ahora el colchón de puntos es bastante grande ya con respecto al descenso. Sí, bueno, pero es lo que dice Frankie, ¿no? El objetivo del club es la salvación y no hay que pensar más allá. Lógicamente, si el equipo va ganando partidos y está en cuanto más alto, pues mejor. Pero no ambicionamos otra cosa que no sea la salvación en segunda ref. Y vosotros como directiva, ¿qué os empezáis a plantear? Porque la temporada, pues bueno, no te voy a decir que esté llegando a su fin, pero ya hemos comenzado pues la segunda vuelta, poco a poco se van pasando ya pues los encuentros, se van ya un poco determinando, ¿no? Cada equipo donde va a navegar. ¿Ya estáis pensando en el balbasto de la temporada 24-25? Pues la verdad es que no. Estamos todavía como el Cholo, partido a partido y queda mucha temporada aún, ¿eh? O sea, quedan pues 2 meses y medio y bueno, de momento ganar los suficientes partidos como para tener la salvación asegurada y a partir de ahí pues reunirnos la junta directiva y empezar a tomar decisiones de futuro, pero ya te digo que no, de momento no se ha hablado nada de la temporada que viene. O sea que, Frankie, primas de momento, aquí no está diciendo nada Guillermo, ¿eh? Bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es sacar
los 3 puntos en cada partido y bueno, y que la afición esté contenta. Mira que lo habíamos hablado tú y yo, que no nos oiga Guillermo. Había dicho, a ver si le sacamos alguna perreta, pero nada, ¿eh? Este es del puño preto. Eso es más para el tesorero que para mí. Pues lo dicho, Guillermo, Frankie, un placer teneros a los dos aquí en la grada. Siempre sabéis, sois muy queridos aquí en el programa y ojalá, pues bueno, la semana que viene igual me os asignan, no lo sé, pero para mí es un auténtico placer y un honor narraros, que lo sepáis. Muchas gracias. Bueno, Un abrazo a los dos. Pues dime. muchas gracias Que vaya buena y vaya partidazos ha hecho Frankie hoy de lateral izquierdo, ¿eh? No sé si te lo ha contado, pero se ha pegado un No ha partidazo. dicho ni mu. No ha dicho ni mu. Aparte, ya sabes que hay que sacarle un poco las palabras con sacabocas, pero es que este muchacho es bueno tanto de central como de lateral y de donde lo pongas, ¿eh? Sí, claro. La verdad que bueno, muy bien. me estoy adaptando, pero bueno, lo intento hacer lo mejor que puedo. Le vais a tener que meter alguna cláusula o algo. Lo hace muy bien, Frankie. Un abrazo a los dos. Venga, cuidaros. Buenas noches, que vaya bien. Que vaya bien. Bueno, Héctor, ¿qué te ha parecido la sorpresa? Espectacular, Francho. Siempre tienes un conejo que sacar de la chistera. La verdad que Pues sí. agradecer al Barbastro toda la disponibilidad que está teniendo con nosotros esta temporada, porque sí que es verdad que, pues eso, siempre que se les ha solicitado, pues siempre nos han enviado a algún jugador y ahora pues Frankie, que era la segunda vez pues que hablábamos con él después de la previa de Copa, que si no recuerdo mal fue el día que hablamos con él justo antes de... Sí, señor. Justico. Eso es. Sí que nos dijo, bueno, así con la boquita pequeña, dijo, bueno, yo me gusta, simpatizo con el Barcelona. Bueno, pues a ver con quién cambias la camiseta. Muy mago Zagal, ¿eh? Sí. Bueno, sí, hablábamos, fíjate, ya adelantábamos el encuentro que va a disputar el Barbastro, que visitará las instalaciones de la ciudad deportiva del Club Abazorro, del Deportivo Alavés B. Partido pues complejo después de haber perdido el Deportivo Alavés frente al Bilbao Athletic. Parece que se desinfla algo, pero bueno, esperemos no ser el equipo aspirina. Sí, bueno, ese es Juan domingo a las 12 de la mañana, sí que es verdad que el Alavés es un equipo muy fuerte en su campo, en la ciudad deportiva, pues como filial pues tiene que hacerse fuerte en casa, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Barbastro ahora está en un buen momento y planta la cara al filial Babazorro sin ninguna duda. Otro que se la va a jugar el domingo a las 11:30 de la mañana es el Deportivo Aragón contra el Bilbao Athletic. Sí. Vaya duelo de filiales. Sí, no es el rival idóneo, ¿no? para salir del bache que ha tenido hoy en las Gaunas, pero bueno, yo creo que se verá un partido de tú a tú, porque además el conjunto de Miro Larraze es donde mejor partida está sacando a su sistema y su manera de jugar, que es en la ciudad deportiva, y es un partido que invito a todo el mundo a acudir a la ciudad deportiva, porque la verdad que seguro que no defrauda. El que no nos tiene que defraudar es el sábado a las 5 de la tarde, el Brea, que visita la cancha del San Juan. Esto sí que es un duelo directo, directísimo. Sí. A las 5 de la tarde, como has dicho, es el Brea visita las instalaciones del San Juan y bueno, pues otra final más, ¿no? Que va a tener el Brea esta vez a domicilio y bueno, pues que del Brea ya poco más que añadir, ¿no? Que la verdad que es una temporada pues muy cruel, ¿no? La que están sufriendo y ahora pues lo que les queda tienen que tirar de casta, de fuerza y agarrarse a un clavo ardiendo y todo pasa pues por ganar estos partidos que tienen, sobre todo pues contra rivales directos como era pues hoy la Mutilvera y es el sábado que viene el San Juan. Sí que te digo que hablando en el postpartido largo, por cierto. Sí, casi no llegas. No sé qué te han dado en Piedrabuena, pero algo bueno seguro. Hombre, pues aparte de cariño y amor, que es mutuo, pues hemos estado con el Presi, con la directiva, con Alejandro, pues hablando un poco, ¿no? de todos los males
que le están azuzando a los irreductibles breanos y me tenían guardada una camiseta de Luis Costa Ujú. que me dijo, te regalaré la camiseta del último partido que claro, como me tocó, fui el último en narrarle. El último partido que jugó Luis Costa, he tenido el placer y el privilegio de narrárselo y antes de ser un gran amigo, pues bueno, pues para mí era un orgullo, ¿no? El tener la camiseta y me dice, pues es que estaba aquí desde hacía muchísimo tiempo y la miro y digo, pero no veo si el cabrón este no ni me la ha firmado ni nada. Y le he escrito, porque le han mandado la foto, le han hecho una foto con la camiseta y digo, pero macho, pero es que no te has dignado ni siquiera ni a echarle un garabato. Me cago en la leche, joder, que no lo sabía que tal. Digo, pues ya tardas, ¿eh? O Bueno, sea, pues que ya cuando... tenéis excusa para echar un café. Sí, sí, sí. O si si yo subo a Huesca o él baja a Chepa, algo haremos, no te preocupes. Y el último partido, el que jugará el Utebo en casa del Tudelano, en la ciudad de Tudela, ostras, este sí que es un partidazo, ¿eh? Sí, además, pues eso, por la cercanía, pues seguro que hay bastante movimiento de los barbos y bueno, pues además un partido pues con rivalidad sana, ¿no? Con el Tudelano, pero sí que hay un poquillo ahí de rivalidad por la cercanía ahí en la ribera y un partido pues que el Utebo tiene ganas porque si no recuerdo en la ida perdieron. Ahora lo digo un poco Perdieron. a bote pronto, pero recuerdo que Te lo digo porque nosotros tuvimos ese partido de protagonista a Álvaro Meseguer. fue cuando se lesionó, puede ser. Sí, señor. Vale, Y encima creo que el gol fue en propia cierto, puerta. estaba yo en Si no me Santa Ana, falla, sí. si no me falla la Sí, memoria. Con creo que lo estaba yo en que Santa Ana, sí. para él, que es Rivero, tiene muchos amigos, tiene mucha gente. De hecho, su señora también es de allí. Ujú. Pero claro, lógicamente quería ganar. Y ya lo dijo, dice, joder, mira, después de pegarnos todo el partido encima de su palo, pues oye, una vez que llegaron, gol y 3 puntos que se quedaron prácticamente cuando estaban en el 80 y tantos de encuentro. Sí. Esperemos que esta vez, pues bueno, podamos nosotros liarla y que vengan los 3 puntos aquí a casa. Quedaron 2-2, Francho, que lo acabo de mirar ahora. Quedaron 2-2, pues 2-2. entonces, Sí, calla, pues me estoy yendo yo sí, a esta temporada, no, a la anterior. quedaron 2-2, sí. Quizá, A la sí. anterior. Yo te hablo en el Ciudad de Tudela, ¿eh? Ujú. En el Ciudad de Tudela, pues hace 2 temporadas. Sí. Hace 2 temporadas. En Santa Cállate Ana tú, joder. quedaron 2-2, sí, es cierto. Que fue Hazme, el domingo del hazme- Pilar, 15 de exacto. octubre, sí. Me acuerdo yo de esas cosas. Bueno, cerramos, damos carpetazo a esta segunda federación. Subimos ya el último escalón, primera federación. Qué lástima y qué lástima los resultados de los nuestros. Sabíamos que era muy complicado, muy difícil el poder vencer a semejantes transatlánticos, pero ojo que el Teruel estuvo cerquita de Sí, conseguir un resultado muy positivo. sí, la verdad es que el Teruel, pues eso, con el Lugo, pues perdió 1-2 en Pinilla. Se le resiste la victoria al conjunto turolense, al conjunto de Raúl Jardiel en casa y la verdad pues que además lo tuvo muy cerca porque llegó a empatar el partido y justo cuando mejor estaba en el partido y más cómodo se encontraba el conjunto local, pues fue luego cuando remató al Teruel, creo que fue con un gol de Aguza además. Y Sí, fue cuando ya pues ahí va, no bajaron los brazos, pero es que es muy, muy complicado, ¿no? Llevan una losa muy, muy fuerte esa temporada y en casa se le resiste, que es donde más pues tendría que apretar, ¿no? Junto a la gente, pues a lo mejor pues sí que están ya un poco ya desilusionados y un poco desenganchados por la situación del club. Sí que es verdad pues que el tema después de lo del Presi, pues sí que volvió la gente un poco a estar con el equipo, pero sí, la verdad que una lástima y ayer sí que fue una derrota totalmente injusta, porque lo más justo hubiera sido el empate ayer. queda toda esta temporada abonándose el empate Ujú. y cuando realmente estás haciendo juego para por lo menos sacar un punto, pues bueno, al final un coletazo de un equipazo como es el Lugo, pues te hace quedarte con cara de tonto, ¿no? Sí, Pese al resultado, 7 puntos son los que los separan
del puesto que marca el descenso, Sí, que aún así. que Sí, es el Sabadell, ¿eh? sí, sí. 25 puntos tiene el Sabadell. Estamos hablando de 2 partidos y un empate. Sí, sí. Además es que si hubieran conseguido, digamos, diciendo semanas, que es que le falta una victoria, ¿no? Para agarrarse ahí un poco a acercarse pues a 3-4 puntos, que al final es un partido, ¿no? No es nada más que eso, pero no termina de llegar esa victoria que termine de enganchar, pero vamos, no olvidemos que ayer visita Pinilla, un club deportivo Lugo que está prácticamente al 100% profesionalizado con jugadores que la temporada pasada estaban en segunda división como Aguza, Fran Mérida, con que cuidado que visitó un Pinilla, un transatlántico, como dices tú, Francho. Hablando de transatlántico, el Deportivo de La Coruña que se ha despachado por 4-1 frente a la Sociedad Deportiva Tarazona. Tú has podido ver el encuentro. Sí. Cuéntanos, porque ha habido ahí de todo menos cariño. Sí, lo he estado viendo por televisión y cuidado de la cifra que voy a dar, que es que hoy ha jugado el Tarazona, aparte de jugar contra un histórico, contra un equipazo y en un campo mítico, ha jugado contra 21 en casa de un equipo que está metido todas las semanas una cifra espectacular, pero es que había 21.000 personas en el Abanca Riazor. Cuidado, casi nada, Madre del amor hermoso. casi nada. Y sí, la verdad es que el partido, por la primera parte sí que es verdad que ha estado muy metido el Tarazona en el partido y ha hecho presión alta al equipo de Manoli Diáquez, que al final, pues, si otra cosa pues no se caracteriza este equipo de Molo, es de valiente y de ir siempre a por los partidos. Y la verdad es que hasta el último suspiro de la primera parte le ha costado mucho abrir la lata al Deportivo y al final pues se iban al descanso con ese 1-0 y justo en el segundo tiempo, en cuanto empezaba la segunda parte, Molo realizaba un triple cambio para intentar empatar el encuentro y le ha salido bien porque al final pues ha llegado, ha conseguido a empatar a 1 el partido, pero luego sí que es verdad pues que en un momento que el Depor ha metido esa quinta marcha y sabe de su potencial, ¿no? Y al final, pues con el gol sí que se volvió a reactivar un poco el Depor y fue Lucas Vázquez Lucas Vázquez, no, perdón. Lucas Vázquez es. Sí, Lucas Vázquez, no, No. calla. ¿Cómo se llama? Apellido, no me sale el nombre. Lucas Pérez, perdón. Lucas Pérez. Lucas El Pérez. el otro es el del Madrid. Eso es. Lucas Pérez marcaba de falta directa el 3-1 y ya con el partido ya prácticamente acabado, pues ha habido una tangana allí que ha pitado un penalti, creo que ha expulsado a un par de jugadores del banquillo y si no ha sido uno también creo que ha expulsado a Molo, algo totalmente innecesario para cómo estaba el partido. Ha sido en el minuto 87. Pues vaya manera también de marcarse un Sí. poco para el encuentro que disputará la semana que viene en el Municipal de Tarazona. Será el sábado 24 a las 8 de la tarde ante Unionistas. Sí, partido también, pues eso, ¿no? Pues en el Municipal el Tarazona sí que es donde él sí que se está reencontrando y con su gente y con unas buenas sensaciones en casa y intentará pues de ganar a uno de los equipos pues también está ahí un poco peleando entre arriba y abajo, ¿no? Que está ahí un poco en mitad de tabla, pero bueno, tampoco está muy lejos, que son 34 puntos lo que tiene, no tiene nada hecho todavía, son 10 puntos más, pero bueno, está teniendo resultados un poco irregulares esta temporada Unionistas de Salamanca. Lo que pasa que, fíjate, Unionistas ahora en estos momentos es octavo Sí. con 34 puntos, persiguiendo al Arenteiro, que es un recién Sí, que está haciendo ascendido un y temporadón. lleva la friolera de 36, Sí, sí. ojo, que se dice pronto, y un conjunto, pues bueno, plagado de jugadores muy contrastados. Tenemos, pues, que nosotros conozcamos a Ramiro Mayor, Uh-huh. defensa central que es canterano del Real Zaragoza, el propio Jorge Rastrojo, Sí, también, el cierto. del
Aragón, o ya así gente como mucho más cercana, pues Pablo Cacharrón, el portero que viene del Pontevedra, o Ekaich Jiménez, de Javi Villar, que está prestado por el Real Madrid Castilla, a jugadores muy, 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 muy contrastados, o el propio Slavi, el delantero centro, el búlgaro, que también está cedido por el Valladolid. Con lo cual, pues no sé yo si el Unionistas de Salamanca es la mejor receta para el conjunto de Molo, que por lo que cuentas, pues no se podrá sentar en el banquillo. En teoría no sé cómo habrá sido, lo que habrá puesto en el acta, pero vamos, en principio con la expulsión no debería de poder sentarse en el banquillo del Municipal el sábado que viene. Y hablando todavía más de rivales y de complejidad, la que va a tener el pobre Club Deportivo Teruel, que bueno, que es un partido, yo te lo digo claramente, de estos partidos que no tienes nada que perder y mucho que ganar. Sí, Y es que se enfrenta al Nastic de Tarragona, eso ahí es, en su cancha, al líder. el líder de la categoría. De aquí, pues podemos destacar en cuanto a la plantilla, pues bueno, pues un plantillón también creado pues para generar expectativas, para ascender a la categoría y pues eh, sí que tenemos que decir que sufrió mucho. Yo el único partido que le he podido ver al Nastic esta temporada fue contra la Sociedad Deportiva Tarazona. Todos recordamos cómo le ganaron, le remontaron en los últimos 5 minutos de partido. De hecho, perdió en el Sí, en descuento. el 97. Y así como jugadores a destacar, que conozcamos también, pues un viejo rockero como es Joan Oriol, con 37 años, sigue jugando. O el propio Trigueros también está. Mario Trigueros, David Concha, Mauricio Pochettino, Gorka Santamaría, mucho jugador cedido, Alan Godoy del Deportivo Alavés, algún madridista también como Jaume Jardí o el propio Óscar Sanz, que retornaba de su préstamo a Unionistas, y también mucho jugador internacional, ¿eh? Está Alexandru Tirle, el rumano, el lateral derecho, con doble nacionalidad, y Unai Dufour, que este mozo le he narrado yo algún partido cuando estaba en Osasuna Promesas, con lo cual, pues un Nastic de Tarragona muy peligroso, pero lo que comentamos, el Club Deportivo Teruel no tiene nada que perder, mucho que ganar, y por qué no, oye, pues soñar, ¿no? De que puedan vencer en el nuevo estadio. Sí, tiene que ir pues con la cara bien levantada, ¿no? La cabeza bien centrada de la situación en la que se encuentran y pues eso, ¿no? Si alguien tiene algo que perder el sábado, sin ninguna duda, es el Nastic, que es el que tiene que tener la presión y el que va líder. Y seguro pues que si no marca pronto y se le empieza a enquistar el partido, pues ahí puede ser la baza importante para el Club Deportivo Teruel, que está dando casi una mejor versión fuera de casa que en su propio estadio. Así que veremos lo que nos depara esta próxima jornada en la primera federación para nuestros equipos. Fíjate, hablando de tropiezos, el Nastic empataba con el Sestao River, ¿eh? Esta jornada, 1-1. Con lo cual, ojico, que todo está como muy, 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 muy competido y muy parejo. Sí. Ahora mismo, la clasificación, nos quedamos en la zona baja, que es la que nos interesa. Cornellá 26, Sabadell 25, Tarazona 24, Rayo Majadahonda 22, al igual que el Sestao River y nuestra Sociedad Deportiva Logroñés. Y en el último lugar, en el farolillo rojo, el Club Deportivo Teruel con 18. Con lo que, pues yo creo que entre esos 6 equipos, pues ya que Osasuna Promesas, pues bueno, tiene ya 29. Estamos hablando que ya son 9 puntos, son muchos puntos, son tres partidos, pero queda todavía mucho por disputar, sí, sino que se lo digan al D, porque hasta hace poco estaba navegando en esas posiciones, ¿no? En las posiciones bajas. Sí. Pues vamos a tener emoción hasta el último minuto.
Héctor. Sí, la cosa es pues eso, ¿no? Que sobre todo pues el Tarazona pues mantenga hasta el final esas opciones pues vivas, ¿no? De poder lograr la permanencia, seguir compitiendo todos los partidos hasta el final y pues eso, y que el Teruel pues pueda enganchar esa victoria que con las oportunidades que se están dando de los resultados de todas las jornadas tampoco se está escapando ninguno de los perseguidores de manera clara, pues bueno, con esa victoria que ojalá que sea este sábado en el campo del líder, pues pueda engancharse y tengamos un final de temporada, pues sobre todo, pues muy vivo, ¿no? Y interesante de tanto del Tarazona como del Teruel. Si te parece, vamos ya a ponerle a nuestra grada ya me saldrá, ya se me van La estas lona, la palabras, lona. tío. La lona, la loneta. Nos vamos a despedir de todos los que hasta el momento seguís aquí. Segundo palo, nuestro compañero de segundo palo, nuestra voz en el futsal, Alejandro Casas, Héctor San Juan, Miguel Rico, Javier Bello y Alejandro Pradel, que llevan prácticamente desde el inicio del programa, sobre todo Alejandro, uno de nuestros oyentes más fieles. Noelite Guayar y Luisja, junto con Diego San Juan, un placer que nos hayáis acompañado cuando son las 11:30 de la noche. Madre, cómo se nos ha ido la cosa. Y es lo que tiene. Meterla a preferente, sabíamos que iba a tener esto. Lo dicho, nos vemos, nos oímos la semana que viene aquí en la grada. Sed buenos, Un adiós. saludo.